Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Alo y les quiero compartir un video muy especial dentro de mi canal. Muchos me conocerán debido a mis videos anteriores sobre los momentos que he compartido de las convenciones en las que había asistido, pero debido a la pandemia de COVID-19, también conocido como coronavirus, el evento de este año se tuvo que cancelar hasta nuevo aviso. Por lo tanto, decidí cambiar un poco la dinámica en cuanto al contenido de mis videos, presentándoles una obra que muchos de ustedes conocerán y sé que puede ser del agrado de un público más extenso sin importar que no les llame tanto la atención el anime o el manga. En este video les hablaré sobre Koe no Katachi, una voz silenciosa. Esta es una de mis historias favoritas y la que considero desde mi punto de vista la que toca el tema del bullying y sus efectos como la depresión, el suicidio y las actitudes antisociales de una forma bastante realista y psicológica. La historia habla sobre Shoya Ishida, quien durante el 6º grado de primaria solía molestar a Shoko Nishimiya, una niña que debido a una discapacidad de nacimiento no puede escuchar y se comunica mediante el lenguaje de señas, además de llevar consigo un aparato en el oído. La situación se vuelve cada vez más preocupante, a tal grado que Nishimiya tuvo que ser transferida a otra escuela. Y en el momento en que se estaba buscando al culpable, todos en el salón, a pesar de que también fueron partícipes de las burlas y los maltratos hacia Nishimiya, fingieron no haber hecho tal cosa y en lugar de asumir la responsabilidad, decidieron señalar a Ishida como el único que la molestaba. Todos comenzaron a hacerle bullying a Ishida y él, en carne propia, comprendió cómo debió haberse sentido Nishimiya. Se arrepiente, pero siente que ya no merece seguir con vida. 5 años después del incidente, Ishida sigue siendo un chico antisocial y aún carga con la culpa y las ganas de querer suicidarse. Comienza a enmendar varias cosas y lo último que queda por hacer es buscar a Nishimiya y ofrecerle una disculpa, pero termina preguntándole que si pueden ser amigos, y lo que parecía ser la última vez que se encontraría con ella termina volviéndose en algo cotidiano y lucha por hacerla feliz. Pero todo lo malo que había cometido en el pasado volverá para intentar hundirlo una vez más. Después de retomar la sinopsis principal de esta historia, he aquí la siguiente pregunta. ¿Qué es el bullying? Yo personalmente lo definiría como el acto de hacer sentir menos a los demás. La gente hace sentir menos a sus semejantes cuando agrede de forma física o verbal y les lanza insultos para burlarse de su apariencia, su discapacidad, su manera de hablar, su lugar de origen, su manera de actuar, su estatus económico y social, entre otros aspectos. Esto no solamente se presenta en un escenario físico, sino también en un escenario virtual. Si creen que es gracioso burlarse de alguien en línea, están totalmente equivocados, porque no tienen idea de lo que le puede estar sucediendo a esta persona a quien están utilizando como blanco principal. Y si hay algo que nos enseña la obra de Koe no Katachi, una voz silenciosa, es que la gente jamás entenderá cómo deben estar sufriendo los demás hasta que esa misma gente lo viva en carne propia. El bullying se trata de algo que afecta a todos, y ustedes, mis queridos espectadores, comprenderán a qué me refiero. Puede que alguno de ustedes haya sido el abusador, la víctima principal o incluso un simple testigo. Un testigo que pudo haber cometido alguna de las siguientes acciones: enfrentarse al abusador
y defender a la víctima o acobardarse y fingir no haber visto ni escuchado absolutamente nada. Lamentablemente hay escuelas que no se preocupan por este tema y deberían. Este fenómeno ha provocado un gran aumento en el índice de suicidios, especialmente en niños y adolescentes, no solo allá en Japón de donde proviene esta historia. Esto sucede en todo el mundo, incluyendo aquí en México. E ignorando este hecho, en lugar de darle un alto a estos abusos, solo conseguirán que el número de víctimas siga aumentando de forma drástica y ya no haya marcha atrás. En mi experiencia personal, debo admitir que la mayor parte del tiempo he sido un testigo. De las dos formas había llegado a actuar, pero casi siempre me encaminaba a hacerme de frente. Y también había cometido errores de juzgar a las personas antes de conocerlas, de tal forma que terminaba dándome cuenta de que las personas a quienes creía buenas resultaron ser malas, y a su vez a todos aquellos a quienes creía malos todo el tiempo resultaron ser buenos. Aprendí de esta lección y también me sirvió como experiencia para identificar a mis verdaderos amigos. Había compañeros a quienes no les hablaba con tanta frecuencia o de quienes tenía una idea muy equivocada, pero estuvieron a mi lado para apoyarme y me ayudaron a defenderme. Y ahora que me estoy preparando para convertirme en profesor, me gustaría compartir esta obra con mis alumnos. Podría sugerirles a los encargados de la biblioteca que consigan el manga completo para que los estudiantes lo lean y conozcan más a fondo este tema. ¿Y por qué no? También les enseñaría la película a través de una dinámica para que reflexionen y se queden con los mensajes que transmite la historia. Como profesor, no solo me enfocaré en enseñar idiomas, sino también apoyar a mis alumnos y alumnas, que sepan que no están solos y pueden contar con alguien que les genere confianza, no importa la edad o la posición en la que nos encontremos, porque más allá de la docencia, nos quedamos con aquellas lecciones que nos marcarán para siempre y nos ayudarán a crecer y adoptar valores, y son lecciones de vida. Ahora hablaré sobre el punto más importante de este video. Hablaré sobre la película y el manga, cómo los conocí y me adentré dentro de estos dos formatos, además de unas pequeñas comparaciones y análisis. No habrá spoilers, pero dichos puntos de comparación los identificarán fácilmente aquellos que siguieron la historia completa dentro de estos dos formatos. Comenzaré con la película, ya que fue el primer formato con el que conocí la historia. Yo ya había visto antes varias historias sobre el bullying y sus consecuencias, pero ninguna me había cautivado tanto como Koe no Katachi, una voz silenciosa. La primera vez que la vi fue en el cine. Fue una de las funciones estelares de Konichiwa Festival de Cinépolis. Cuando leí las reseñas por parte de la audiencia y de la crítica, sentí mucha curiosidad y decidí ver la película en la pantalla grande. Fue una gran experiencia y le tengo un gran cariño a esta película, la cual fue dirigida por Naoko Yamada y animada por el estudio Kyoto Animation. Su estilo de animación es bastante llamativo, los detalles de luz y sombra están muy bien cuidados y la banda sonora encaja a la perfección con cada parte de la película. Encaja muy bien con el ambiente rutinario y dramático de cada una de estas escenas. La trama me ayudó a salir de la depresión. Me identifiqué con los protagonistas, lloré en algunas escenas y después de que terminaran los créditos, me puse a reflexionar durante el camino todo lo que la historia había transmitido en mí como espectador.
y también practiqué algunas de las señas que se muestran dentro de la historia, siendo mi favorita aquella que Ishida y Nishimiya hacen para preguntar si pueden ser amigos, la cual se lleva a cabo de esta forma. Primero te señalas a ti mismo o a ti misma, después señalas a la persona que tienes al frente y al final pones tus dos manos de esta forma. Además, esta es la película con la que conocí oficialmente el nombre de Kyoto Animation. Y eso que antes de esta función había sintonizado varias obras que este estudio había animado, como Lucky Star, Haruhi Suzumiya, Keion, Hyoka, Nichijou, y las dos obras que conforman aquella historia que hicieron llorar a toda una comunidad, Clannad y Clannad After Story. Después de investigar un poco más a fondo, me llevé una gran sorpresa, y desde ese entonces comencé a ver las demás series y películas de su repertorio, mientras esperaba el estreno de la que sería más adelante otra de mis series favoritas de este estudio, Violet Evergarden. Tiempo después, decidí comprarme los 7 volúmenes del manga, como una pequeña forma de apoyar al estudio después de aquel doloroso momento, y también para apoyar a su autora original, Yoshitoki Oima. Esta es la primera serie de manga que leo completa y fue una gran experiencia, y mis deseos de invitar a todos mis conocidos para que conozcan la historia aumentaban cada vez más y más. Como esta historia contiene 62 capítulos en total, más unos pequeños extras, aborda más momentos que la película no mostró por cuestiones de duración y presupuesto, y más que nada porque el estudio se inclinó a mostrar la clave principal de toda la trama: crecer y redimirse. Aquí les mostraré al menos algunas páginas del primer tomo. La portada es bastante bonita, incluso tanto esta parte como la hipnosis, en esta parte llama bastante la atención, da a entender que se trata de una historia bastante personal y dramática, pero a la vez muy real. Aquí el dibujo es bastante llamativo en los personajes, su diseño y también en los escenarios. La forma en cómo dialogan, sus reacciones, también esta parte que me llamó bastante la atención. Aquí incluso, sobre todo, su forma de narrar muestra muy bien cómo piensa el protagonista, tanto antes como después de que pasara por la misma situación por parte de sus compañeros. En fin, todo esto atrapa al lector después de que abre el primer tomo, y después de leerlo uno comienza a querer explorar un poco más leyendo los 6 tomos que siguen, y además
En estos capítulos se muestran mucho los recuerdos y la imaginación de los demás personajes. Todo esto hace que se comprenda un poco más la situación y la empatía se siente de forma más latente. La historia tanto del manga como del anime muestran el día al día de los personajes. El ambiente que toca se acerca demasiado a la vida real y el crecimiento tanto físico como psicológico de los personajes comparten cierta similitud con el de una persona real. Cada uno de ellos tiene su propia manera de pensar, sus inseguridades, sus cargas emocionales y sus momentos en que nos dan un poco de crítica y reflexión. Con todos esos aspectos, muchos se preocuparán y se encariñarán con los protagonistas y algunos de los personajes secundarios, y al mismo tiempo el público identificará a aquellos personajes a quienes terminarán odiando. La adaptación del anime contiene algunas escenas con unas diferencias menores, si las comparamos con los capítulos que adaptaron del manga, pero el ritmo y los motivos dentro del hilo principal de la trama no se pierden en lo absoluto. Personalmente, si me preguntan de todos estos personajes cuál considero mi favorito, si bien varios fueron de mi agrado, debo confesar que quien me llamó bastante la atención desde siempre fue Shoko Nishimiya, la coprotagonista de esta historia y de la cual habla mucho el protagonista Ishida, tanto en sus pensamientos como en la narración. Ella me pareció un personaje bastante dulce, aunque también muy sensible. A veces trata de ocultar el dolor que pueda cargar y a veces siente que puede ser un estorbo para los demás, pero aún así es de esas personas con las que más de uno se pueda sentir identificado, independientemente de que si tenga uno o no esta discapacidad. Es por ella que aprendí un poco más sobre estos temas sobre el bullying. También comprendí qué acciones que comúnmente hacemos son buenos, qué acciones son buenas y cuáles son totalmente incorrectas. Nos ayuda mucho a reflexionar un poco más sobre la forma en cómo tratamos con los demás, con aquellos a quienes vemos diferentes, y además nos enseña no solamente a sentir un poco más de empatía, sino que además todo esto nos ayuda a hacer de frente a esta situación, y si hemos cometido algún error, a cometer alguna acción de la cual terminamos lamentándonos de por vida, en lugar de buscar lo que Ishida trataba de hacer al principio, terminamos haciendo lo que más adelante terminaría él haciendo: redimirse, hacer las cosas de manera correcta. Y claro, el pasado no perdona, pero lo que importa es el presente. Así es, hay que tomar en cuenta lo que hacen los personajes, en especial los dos protagonistas, Ishida y Nishimiya. A aceptar nuestros errores, a comprender cómo se sienten los demás, a meterse en sus zapatos, y además, si nos hemos equivocado y cometido alguna acción bastante dolorosa e incluso para nosotros mismos imperdonable, hay que tomar acción de verdad, a pedir disculpas, a seguir adelante, a enmendar las cosas, y si hemos lastimado a mucha gente, a apoyarla para que ya no sigan sufriendo por nuestra culpa. Y si hemos pasado por una situación similar a la de Nishimiya y vemos que estas personas de verdad se sienten mal y quieren mejorar,
y ayudarnos a seguir adelante, hacer lo mismo que ella, aceptar esa disculpa, apoyar a esa persona y mantenernos en unión. Claro, los momentos difíciles serán inevitables, pero aún así hay que seguir viviendo, porque esto es lo que nos enseña también esa historia. El suicidio no es la solución. Con el suicidio no terminamos nada, no terminamos el sufrimiento, al contrario, solo provocará más y más dolor, incluso en nuestro propio círculo de amigos, en nuestras familias y en aquellas personas con quienes pudimos haber compartido una conexión muy especial. Yo disfruté bastante de la historia dentro de estos dos aspectos, dentro de estos dos formatos, y en ambos, si les tuviera que dar una calificación, les otorgo una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Hay momentos en que el manga supera al anime, así como hay momentos en que el anime supera al manga. El manga, como contiene más información sobre la vida y la forma de pensar de cada uno de los personajes, brinda mayor coherencia y la experiencia dentro de la trama se siente mucho más completa, pero la película no se queda atrás. Y esto se siente sobre todo en las partes más tristes y emotivas de la historia y en la forma en cómo interactúan los dos protagonistas. Esto se debe a 3 principales razones: su animación, las voces de algunos personajes, tanto en su idioma original japonés como en el doblaje en español latino que pusieron en México, y sobre todo su música, la cual quedó a cargo de Kensuke Ushio. No niego que lloré con estas mismas partes en el manga, pero el llanto y la emoción fueron mayores en el anime, especialmente en el clímax y la escena con la que termina la película, la cual es el punto más poderoso y sublime de toda su historia. Mi consejo: ver primero la película y luego leer el manga desde el primer capítulo hasta el final. Esto ha sido todo. Dejen su pulgar arriba y si les gustó este video pueden comentar por qué consideran esta obra como algo especial, y en algún momento podría yo también considerar compartir otro video en el cual dé una reseña sobre otra obra que sea de mi interés, y seguiremos al pendiente con cualquier aviso para superar esta pandemia y seguir adelante. No olviden suscribirse y dentro de la descripción dejaré enlaces de algunos canales de YouTube que puedan llamarles la atención. Todos estos canales poseen más experiencia que el mío y se enfocan en presentar reseñas, noticias, recomendaciones y curiosidades sobre caricaturas, películas, sitcoms, anime y manga. Gracias por todo y recuerden seguir con las medidas de seguridad e higiene. Quédense en casa. ¡Hasta luego!